Hola amigos de Ventana Verde. Estamos aquí para comentaros en el blog. Después de este vídeo hay un artículo en el que vais a ver un diagrama del flujo de las corrientes del Golfo, de cómo, dónde nacen, por dónde se mueven, si son calientes, si son frías. Es curioso porque últimamente, en los últimos años, se oye hablar mucho del calentamiento global, se oye hablar mucho del cambio climático, pero sin embargo no se oye hablar de las corrientes del Golfo. Yo me acuerdo de hace unos cuantos años, cuando empezamos a descubrir lo que era la corriente del Golfo del Niño, que era un fenómeno impresionante, que generaba cambios en las temperaturas, generaba cambios en el clima. Posteriormente la niña, acompañando al niño, con lo cual ya eran dos fenómenos tremendamente importantes, científicamente comprobados. Y en este diagrama podéis ver cómo el agua que está entre 29 y 32 grados en el mar del Caribe asciende al norte hacia la península del Labrador, entre Canadá ya y Estados Unidos, y cómo luego baja, ese agua se enfría y baja por la costa este de Estados Unidos, llegando al Océano Índico y llegando al Océano Pacífico. En todo ese recorrido, pues lógicamente va influyendo en las distintas zonas por las que está pasando esas corrientes del Golfo, ¿no? Esto es un fenómeno científicamente comprobado. Y es curioso porque, como os decía antes, esto hace 20 años, 25 años, se hablaba siempre de la corriente del Golfo y bueno, últimamente pues ya parece ser que ha desaparecido. Pues eso está ahí. Es un fenómeno natural, que genera cambios importantes en las temperaturas, en el régimen de lluvias, etcétera. Si comparáis, por ejemplo, en España, normalmente la mayoría de la pluviometría, salvo las zonas que son altas, normalmente viene del oeste, es decir, viene del Océano Atlántico. Ahora estaréis viendo estos días en la televisión que hablan de una borrasca, siempre viene por la izquierda, viene por el oeste, del Océano Atlántico, viene de América. Y es la influencia que tienen las corrientes que nos están mandando que son grandes masas de agua en potencia. Entonces es curioso porque, claro, luego tenemos un fenómeno particular adaptado a cada zona, como es, por ejemplo, viniendo la misma masa de agua hacia la península ibérica, la diferencia que hay entre el noroeste de España, es decir, Galicia, el norte de Portugal, y la diferencia que hay en el régimen de pluviometría y de cantidad de agua entre el sur-oeste de Portugal y suroeste de España, que es la Andalucía occidental. Es curioso, ¿por qué esa diferencia tan enorme? Bueno, pues estáis hartos de verlos cuando miráis el mapa del viento. Fijaros en la zona del estrecho de Gibraltar, veréis unas flechitas que van de derecha a izquierda, van del este al oeste, y esos son los vientos que llamamos vulgarmente viento de levante, pero son los vientos que se producen en el desierto, en el norte de África, que son vientos calientes. Estos vientos en esa zona sur-oeste actúan como un tapón, por lo cual en el mismo meridiano, en la zona del norte de Portugal o en Galicia, llueve muchísimo y en ese mismo meridiano, más abajo, más al sur, hay una diferencia enorme en cuanto al régimen pluviométrico. En fin, no es nada más que una pequeña aclaración, un comentario sobre algo que estamos viendo todos los días en la televisión y que a veces nos cuesta digerirlo. Y sobre todo tener en cuenta que la corriente del Golfo, el niño y la niña siguen ahí. Nada más, hasta otra. Gracias, buenos días.